Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Amén, Señor, y amén. Como le decía, el Señor me puso esta rema, esta enseñanza de joven a comandantes de guerra. La semana pasada nuestro pastor, nuestro padre espiritual, ministraba un mensaje, ¿verdad? Ministraba que de los hombres valientes, de los hombres guerreros, ¿verdad? Entonces agarré una espiga de esa enseñanza, de esa prédica, y de eso salió esta prédica. Entonces quisiera ir a mi primer versículo en 1 Samuel 22:1. ¿Trajo sus Biblias? Brought your Bibles? 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Y dice, aquí está la traducción de las Américas. Dice: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Este es un verso donde la semana pasada nuestro pastor lo ministraba, ¿verdad? David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. El verso 2 dice: todo el que estaba en apuros, en otras versiones dice afligidos, todo el que estaba endeudados, todo el que estaba descontento, se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Aquí solo voy a contar la historia un poco rápido. Aquí David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Entonces David estaba huyendo de Saúl y llegó aquí a la cueva de Adulam. Y la palabra Adulam habla de refugiarse, de estar escondido y refugiarse en el Señor. Y cuando su familia supo que él fue a la cueva de Adulam, su mamá, su papá, sus hermanos fueron allá con él, ¿verdad? A estar con él en la cueva de Adulam. Pero no solo su familia, sino también los afligidos, los endeudados, descontentos, los que estaban descontentos, y llegaron a él. Y otras versiones dice que hasta los que estaban amargados en sus almas. En Bible, en la Biblia en inglés, Bible Basic English, dice bitter in their souls, amargados en sus almas, ¿verdad? Llegaron ahí y otra versión, la Kadosh, creo que dice que hasta los que estaban, que tenían problemas en su mente, los que tenían problemas en sus almas, llegaron a la cueva de Adulam con David, ¿verdad? Entonces, eso me llamaba mucho la atención, más esta palabra en naranja. ¿Sí lo ven? En orange, en naranja, ahí. Dice, y él vino, o sea, David, vino a ser jefe sobre ellos, ¿verdad? Y cuando yo leo que las personas quienes llegaron a la cueva de Adulam, me recuerda a la película de Inside Out. ¿Se recuerda? ¿La han visto? You've seen the movie Inside Out. Y la triste, the sadness. ¿Se recuerda de sadness? Entonces, cuando yo leo este verso, me recuerdo de sadness. Yo siempre andaba triste, siempre andaba así, que todo estaba mal, que todo andaba llorando, andaba quejándose, y me recuerdo a ella, a triste, a sadness, cuando leo estos versos, ¿verdad? Entonces, pongamos sadness, el triste, llegó a la cueva de Adulam y David fue jefe sobre ellos. ¿Quién quiere ser jefe sobre alguien que está triste? Who wants to be captain over somebody who is sad all the time? That sounds ironic. Suena irónico, ¿verdad? Pero David fue jefe sobre ellos, ¿verdad? Y eso me llamaba la atención. Y
La palabra jefe sobre ellos viene del hebreo zar, del hebreo 82:69, que dice jefe o cabeza de cualquier rango o clase, camarero, capitán. Me llamaba mucho las palabras que están en rojo. Capitán, judío, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe. Eso me llamaba mucho la atención. Y por eso le puse a este tema de joven, ¿a qué? A comandante de guerra. Porque este aquí dice comandante. La palabra jefe en hebreo es comandante. Like a commander en inglés. A comandante, ¿verdad? Entonces, me sorprende mucho que David llegara a ser comandante de ellos. Y lo impresionante, a ver, aquí, sí. Y me impresiona que estas mismas personas, aquí los que llegaban a la cueva de Adulam eran 400 personas. 400 people went to that cave of Adulam. Okay, 400 people, 400 sad people, 400 people who were bitter, 400 people who were bitter in their souls. 400 personas que estaban entristecidos, que estaban amargados, llegaron a la cueva de Adulam, ¿verdad? Pero aquí en Primera Crónicas 12:8 dice, también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Estas personas, todo este capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 12, está hablando de los valientes de David. All this chapter of 1 Chronicles chapter 12 is talking about the valiant men of David. Los valientes de David. Y todas estas mismas personas, all of these people in this chapter is the same people who went to the cave to the cave of Adulam. Eran las mismas personas que llegaron a la cueva de Adulam. Todas estas personas, todos los que estaban tristes, los que estaban afligidos, los que estaban amargados, los que estaban endeudados, todas estas personas llegaron a la cueva de Adulam y llegaron a ser hombres que, ¿me ayuden? Hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros. ¿Saben qué es diestros? Do you guys know what that word is? Diestro is that, for example, if I have a sword in my hand, I could fight with my right or I could fight with my left. Diestro es que yo puedo pelear con mi derecha o pelear con mi izquierda. Por ejemplo, hay unas personas que pueden escribir con su mano derecha o escribir con su mano izquierda. Both hands. Y pueden escribirlo bien. Y eso es una persona diestra. ¿Verdad? That's a persona diestra. Por eso, estas personas became these warriors, became these fighters. ¿Verdad? Porque, y me llamaba mucho la atención en esta palabra naranja, entrenados para la guerra. Porque yo me imagino que cuando llegaron a la cueva de Adulam no estaban entrenados para la guerra. Eran personas descontentas, eran personas amargadas, eran personas tristes. Pero David los entrenó para la guerra. David trained them to fight their battles, trained them to be victorious, to be warriors and not be cowards. David los entrenó a que sean valientes, a que sean guerreros victoriosos, que no sean cobardes, sino que sean valientes, ¿verdad? Y se recuerda mi siguiente texto. Sí, aquí solo quiero darle un poco la historia. Aquí Saúl estaba atormentado, el rey Saúl estaba atormentado por un espíritu malo. ¿Se recuerda? You guys remember? That the King Saul was being tormented by evil spirit, right? So, entonces ellos buscaron una persona quien pudiera aliviar el alma de Saúl, que pudiera aliviar el corazón de Saúl, porque Saúl estaba atormentado por ese espíritu malo.
¿verdad? Entonces, um, llamaron a David, porque dice aquí que en 1 Samuel 16:18 dice, y respondió uno de los mancebos. La palabra mancebo es joven. Mancebo means young man, just para que lo sepan. Va. Y dijo, he aquí he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso. La palabra poderoso en hebreo es gibor. Poderoso es gibor. Y valiente es el hebreo 24:28, que habla de esforzado. Un hombre de guerra, prudente en su hablar. La palabra prudente habla de entender en hebreo, entender, comprender, y maestro. Hombre bien parecido, y el Señor estaba con él. Entonces aquí, cuando David llegó al palacio, llegó como un joven, llegó como un jovencito. Era un poquito más grande que un muchacho. He was a little bit older than a young boy. Y él llegó a palacio porque él podía tocar. Y cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo iba y la presencia de Dios descendía. Y entonces por eso Saúl tuvo tranquilidad en su corazón. Amén. Entonces, volviendo aquí, a mi versículo antepasado, que David era un guerrero, ¿verdad? En el otro aquí se demuestra que David era un guerrero, que David era un valiente, que David era un gibor, que sabía pelear, que no era cobarde, que Dios estaba con él, ¿verdad? Desde joven, David aprendió a ser un guerrero, a cómo pelear. David aprendió a cómo defender las ovejas de su padre. Aquí en 1 Samuel 17:34, en la traducción lenguaje actual, sí, dice, David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o una osa viene a llevarse alguna oveja, el 35 dice, yo los persigo, los hiero, les quito de la habla de boca, la oveja. Y el 36 dice, y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos de David, los ejércitos del Dios vivo. El 37 dice, si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará del filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda, pues, y que Dios te acompañe. Antes de estos versos, antes que hablara David, Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres todavía un jovencito y él ha sido un guerrero toda su vida. ¿Se recuerda de qué se está hablando aquí? ¿De qué? No, ¿de qué? ¿En serio? ¿De qué se está hablando acá? ¿Alguien? Exacto, de David y Goliat. Cuando David iba a pelear contra Goliat, ¿verdad? Y Saúl, porque Saúl llamó a David, porque David andaba diciendo a los demás soldados, ¿quién es este incircunciso que anda desafiando los escuadrones de Jehová? ¿Verdad? Entonces dice que los siervos de Saúl escucharon eso. Entonces llamaron a David a que se presentara delante de Saúl. Y Saúl, cuando lo vio, dijo, no vas a poder matar al gigante, a Goliat, sino porque tú eres un jovencito, tú eres un joven. Y él ha sido un guerrero toda su vida. O sea, Goliat era un guerrero desde su niñez, ¿verdad? Y David era un jovencito. Pero Saúl no sabía que David desde joven ya era un guerrero. Ya sabía cómo pelear. Él cuidaba las ovejas de su papá, ¿verdad? He shepherded the sheep of his father. And he defended the sheep. Él defendía las ovejas de su papá. Cuando venían los leones, cuando venían los osos a tratar de quitar las ovejas, él los perseguía, los hería y los mataba y agarraba desde la boca del león y de las hojas de los osos
a las ovejas. Would you do that? ¿Vos harían eso? Por ejemplo, si un león, a ver, un chucho, un perro, a dog, agarra tu teléfono, ¿qué haces? You run away? You wouldn't go after the dog and get your phone? ¿No harías tras el perro agarrar tu teléfono? ¿Ah? Bueno, lo sorprendente es que David sí. David no le tenía temor a nada. No le tenía temor al león, no le tenía temor al oso, ¿verdad? Mucho menos un perro, un chucho, ¿verdad? Entonces, el Señor me hablaba que David era un guerrero desde pequeño, un guerrero desde joven. Y me sorprende que, a ver, ¿quién le enseñó cómo pelear a David? A ver, ¿quién te enseñó cómo amarrar tus zapatos? Who taught you how to tie your shoe? Who? Your dad? Me? Your mom? Your dad? Belen? Ok. Entonces, think. ¿Quién entrenó a David cómo ser un guerrero? Who taught David to be a warrior? His dad, his brothers, his family, right? Entonces, todos nosotros somos jovencitos, estamos en la iglesia. All of us are young men, young people, and we are a church right now. And we are being taught how to fight. Nosotros estamos en la iglesia y nos están enseñando cómo pelear, cómo ser guerreros, a través de nuestros pastores, a través de sus padres, a través de nuestros hermanos ancianos. Nos están enseñando a cómo pelear. They're teaching us how to fight, cómo pelear nuestras propias batallas, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, tal vez ahorita nosotros como jóvenes, no tanto, pero otras personas, cuando otras personas llegan a la iglesia y llegan por primera vez, llegan cargados, llegan tristes, llegan desanimados, llegan con un montón de problemas, ¿verdad? Y a veces nosotros como jóvenes también llegamos a la iglesia igual. Llegamos a veces estresados de la escuela, estresados y si trabajamos, estresados del trabajo, problemas en la casa y un montón de cosas. Entonces, cuando venimos a la iglesia, aquí en la iglesia, nuestro pastor, nuestro padre espiritual, nos enseña cómo confrontar esas batallas. Nos enseña a cómo pelear, a cómo, por ejemplo, esforzarme para tomar para estudiar para un examen y sacar un buen resultado. Cómo ser obediente a mi jefe en la casa. Cómo ser obediente a mi papá, a mi mamá en la casa. Aunque me duele, aunque me cueste ser obediente en la casa, pero nuestros pastores nos están enseñando a ser obedientes, a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, todo esto, cada vez que venimos a la iglesia, nuestros pastores nos están enseñando a pelear. ¿Me entendió? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó con David. Los padres y sus hermanos, me imagino que le enseñaron a pastorear las ovejas. Le enseñaron a cómo guardar las ovejas, ¿verdad? Entonces, cuando David ya fue y lo llamaron al palacio, lo llamaron a pelear contra Goliat, ya era un guerrero. Ya sabía cómo pelear, cómo no permitir que el enemigo le mande pensamientos de mal. Sabía cómo orar, sabía cómo buscar su presencia, sabía cómo adorar, cómo alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros como jóvenes nos están enseñando. Por eso le bendigo, le doy gracias a Dios que usted está aquí y está aprendiendo a pelear. Amén. ¿Puede levantar su mano y decir: yo estoy aprendiendo a pelear? Yo voy a ser un guerrero valiente. Dilo fuerte: yo voy a ser un guerrero valiente para el Señor. Amén. Este es el llamado, ¿verdad? Pero también en este momento, volviendo a Samuel 17, en este momento, cuando David iba a pelear y a confrontarse contra Goliat, aquí el Señor me hablaba mucho. Me hablaba que aquí en este momento era un cambio de dimensión para David. Era un cambio de su destino profético, estaba cambiando en este momento, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar cómo
¿Cómo estaban los soldados en este momento con Goliat? ¿Cómo estaban? ¿Tenían miedo? ¿Atemorizados? ¿Qué? They were frightened, ya, estaban atemorizados. Porque todos los días y todas las noches Goliat salía al valle y los amenazaba, los tonteaba, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaban atemorizados. Hasta el rey Saúl, quien tendría que ser el guerrero valiente, el jefe, el comandante valiente, estaba atemorizado. Estaba en su traumatized, estaba triste, estaba con miedo, ¿verdad? Entonces, cuando David llegó y derrotó al gigante, es cuando su destino profético cambió. Porque antes David peleaba allá en el monte, allá en el campo, ¿verdad? Y peleaba y defendía las ovejas y nadie lo vio, nadie lo veía, right? He was out there protecting the sheep, but nobody saw what a great warrior he was. They probably saw, a couple of people saw, but nobody saw him like at this moment. Nadie lo veía como un guerrero tan valiente como en este momento. Cuando, vení Jace, ponete ahí, Jere, vení, ponete ahí parado, looking that way. Y Jere acá, looking at Jace, ¿verdad? Jason es Goliat. No offense. No. Trying to call you strong now. Jason and Goliath, right? Jeremy es David, ¿verdad? Entonces, y ponete Pablo allá, por favor. Allá donde está la silla del servidor. Aquí todo esto es el valle, ¿verdad? Noemí, ponete allá, a la pared, por favor. Allá, así, pegada a la pared. Ahí está bien. Allá, ok. Paola es el ejército de Israel, representando, ¿va? ¿Ok? Noemí es el ejército de filisteos. I'm sorry. ¿Verdad? Entonces, aquí estaba el valle. Aquí, this was the battleground right here, right? The armies were over there, the armies were over there, and he was the battleground. Entonces, when David came up to confront Goliath, cuando David venía a confrontar Goliat, sí, cuando David venía a enfrentarse a Goliat, todo el pueblo de Israel lo estaba viendo a David. Y también todo el ejército de los filisteos estaba viendo a David, ¿verdad? Y tirarle una piedra así. Y cae, todo dramático, exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando vieron cómo David venció a Goliat, ¿verdad? Y que David cortó la cabeza, dice la Biblia que el ejército filisteo salió corriendo. Y ahí se levantó el pueblo, el ejército de Israel, y a perseguirlos, y se le quitó el miedo. Esto me hablaba de cómo David era un guerrero valiente, pero cómo era un líder valiente. Aquí fue un cambio profético para David. Porque usted sabe que David iba a ser rey de Israel, right? Que lo ungieron delante de sus padres, delante de sus hermanos, con el profeta Samuel, le echaron aceite sobre su cabeza, lo ungieron como rey de Israel, pero no comenzó en ese momento a ser rey. Después fue rey. Entonces, en este momento, cuando derrotó a Goliat, la promesa de que iba a ser rey, de que iba a ser el líder de Israel, que iba a ser el comandante de Israel, comenzaba a cumplirse como un tren antiguo. Solo iba comenzando, ¿verdad? Como un tren, like a train. Ya después iba a ir con más velocidad, pero aquí es cuando comenzaba la promesa a cumplirse, ¿verdad? Amén. Se pueden sentar, gracias. Gracias. Entonces, aquí es donde comenzaba a cumplirse la promesa, ¿verdad? De David. Y él demostraba que era un líder. Saúl era un líder, pero un líder cobarde, y endemoniado y un montón de cosas, ¿verdad? Pero David era un líder de parte de Dios, un líder valiente, un comandante. Él fue transformado de un joven a un comandante de guerra.
Y esto es lo que yo vengo a compartirles hoy, hermanos. Todos nosotros somos jóvenes, amén. Amén. Ay, si no, le voy a llamar viejo. Nada, te mando. Todos nosotros somos jóvenes y estamos aquí en la iglesia aprendiendo a pelear. Pero va a llegar un momento donde nosotros vamos a guiar a otros. Va a llegar un momento donde nosotros vamos a pelear nuestras propias batallas, pero vamos a enseñar a otros cómo pelear. En ese valle, cuando David estaba confrontando a Goliat, le estaba enseñando al pueblo de Israel que sí hay un Dios, que había un Dios verdadero, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba demostrando su fe con sus obras en ese momento, en ese valle, ¿verdad? Entonces eso, lo que Dios nos está, todos nosotros, hasta los niños chiquitos, hasta los que más son jóvenes más grandes y los jóvenes intermedios, todos nosotros nos están llevando a ese nivel. Que sí, amén, aprendemos a pelear nuestras propias batallas, a que ya cuando el jefe nos grite ya no nos amarguemos, no nos pongamos enojados, o cuando nuestros padres nos dicen lava los trazos, lo hacemos, pero con amor y con gozo, ¿verdad? Sí, hagamos eso, peleemos nuestras propias batallas, pero Dios nos quiere llevar a que enseñemos a otros, a que seamos comandantes de 10, de 100, de 1000, de gloria en gloria. Amén. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer. Entonces, veamos, no sé a qué horas comencé. Saber. Creo que solo tomé 5 minutos. Nada, te van. Ok, entonces veamos características de un buen comandante. Todos entendemos que David era un buen comandante, ¿verdad? David was a good commander. He was a good leader, a valiant warrior. Aquí, 1 Samuel 17:52. Todavía estamos David, y cuando David aquí terminó de derrotar a Goliat. We're still in the same story. Todavía estamos en la misma historia. 1 Samuel 17:57 dice: cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. Entonces, después que David derrotó al filisteo, David regresó delante del rey Saúl, ¿verdad? Con la cabeza del filisteo en su mano, ¿verdad? Vos es Saúl, I'm sorry. Yo soy David. No, quédate ahí. Y me llaman, yo voy ante ti, pero todavía tengo la cabeza de Goliat en mi mano. Sí, va. Cuando la primera vez lo leí, I was like, what? Really? ¿Verdad? When I first read it, right? Entonces, para mí parecía como que han visto las Olimpiadas, ¿verdad? You guys seen the Olympics, right? And then when you guys have the medal, the gold medal, right? And they're walking around showing their medal. Pero así estaba David, demostrando su victoria. Yeah, it's a little gross. Pero toma la representación, ¿verdad? Aquí, un buen líder derrota gigantes. Gigantes quienes tienen atemorizado al pueblo. Derrotan gigantes que paralizan al pueblo de Dios y demuestra al pueblo de que hay un Dios verdadero quien es más poderoso que cualquier problema. Ese es un buen líder. Un buen líder quien derrota gigantes. Porque básicamente Goliat tenía atemorizado al pueblo de Dios. Pero David, con esa victoria, quitó el temor, derrotó ese gigante de temor, ¿verdad? Entonces un buen líder no se acobarda ante nada, sino demuestra a los demás de que hay que ir adelante, hay que pelear y no acobardarse. Ir a pelear y ir y a vencer, ¿verdad? Eso es un buen comandante y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llegar a hacer. Amén. Amén. Veamos otra característica. Primera de Samuel, vamos a estar la mayoría de veces en Samuel. Primera de Samuel 25:15. 1 Samuel 25:15.
Dice, sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Salud. Mientras estábamos en el campo, el verso 16 dice, como muro fueron para nosotros. Quiero que presten atención. I want you to pay attention to this. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. ¿Saben de quién está hablando? ¿De qué historia están hablando acá? Do you guys know what story? Guesses? No. No. Bueno, aquí está hablando de la historia de David con Nabal y Abigail. Así se va, Abigail. Va. Entonces, David y con su ejército de 400, de 600 hombres, estaban huyendo de Saúl, porque Saúl estaba buscando a matar a David. Entonces estaban huyendo, ¿verdad? They were on the run, basically. Y llegaron a Nabal, a la tierra de donde gobernaba Nabal, ¿verdad? Y ellos, cuando estaban ahí en esa tierra, dice que que David y sus valientes guerreros fueron un muro para los pastores, quienes pastoreaban las ovejas de Nabal, ¿verdad? Entonces, eso me hablaba de que un comandante, líder, quien está enseñando a los demás a cómo ser un buen líder, a cómo ser un buen guerrero, le está enseñando a que tiene que proteger a las ovejas, de que tiene que guardar las ovejas, protegerlos de cualquier mal. ¿Y saben de qué representan las ovejas? What does the sheep represent spiritually here in church? Dilo fuerte. Exacto, nosotros. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, somos las ovejas de la iglesia. We are the sheep in the congregation, right? Right? Right. Entonces, nosotros somos a las ovejas. Entonces, un buen líder enseña a los demás guerreros que tienen que proteger a las ovejas, que tienen que guardar a las ovejas, ¿verdad? Como un buen pastor, ¿verdad? Y aquí, alguien me busca Efesios 4, 11 y 12. Y aquí el Señor me habló algo muy precioso. Alguien, si lo tiene, me dice amén. Efesios 4, 11. Amén. ¿Lo leas? Espera. Y él mismo dio uno los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. ¿Alguien lo tiene en inglés? ¿En English? ¿Lo tenés? You got it? And it is he who gifted some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and still others to be pastors and teachers, to equip the saints to do the work of ministry and to build up the body of the Messiah. ¿Entendieron? ¿Alguien me puede explicar lo que el Señor me habló con estos dos versos de 1 Samuel 25 y Efesios 4, 11? It was 1 Samuel 25 and Ephesians 4, 11 and 12. ¿No? ¿Sí? You want to take a try? That we are the ones who will become los apóstoles maestros, Exacto. Dios me ha hablado que la mayoría que estamos acá nos están llamando a un ministerio primario. Nos están llamando a ser pastores, a ser profetas, apóstoles, evangelistas y maestros, sí, maestros, olvidar, maestros. Amén. Ahorita estamos aprendiendo, todavía no se preocupe, todavía no,
¿verdad? Estamos aprendiendo a pelear como jóvenes, pero va a llegar un momento que nuestro Dios nos va a llamar a un ministerio primario, que vamos a colaborar, la edificación del cuerpo de Cristo. Que no solo cuando crezcamos y maduremos, no solo vamos a venir a la iglesia a ocupar una silla, que no solo vamos a venir a la iglesia a cantar un par de cantos, levantar nuestras manos, llorar un poquito y sentarnos a escuchar la palabra y después irnos. No. Ahorita porque están aprendiendo. Pero llegará un momento donde ustedes van a estar acá, con micrófono. Yep. There'll be a time where you guys will be here, up here, with a microphone. Preaching, predicando, enseñando a otros a cómo pelear. Ustedes van a ser comandantes aquí parados, predicando la palabra, enseñando a otros que no se amarguen, que no sean tristes, que no peleen entre sí mismos, así. Ustedes van a estar acá. Sea aquí sea en Richmond, sea en Fredericksburg, sea en Williamsburg, Spotsylvania County, sea en Northern Virginia, sea en Norfolk, sea en Tennessee, sea en Kentucky, sea en North Carolina, sea en Estados Unidos, sea en Centroamérica, Suramérica, en los 5 continentes, sea en la luna. No, pero eso es lo que el Señor me ha llevado y me está hablando. Que ustedes van a hacer eso. Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a ayudar al cuerpo de Cristo a que sean edificados y que maduren y que sean enseñados la buena palabra. Porque Cristo viene pronto y es tiempo de predicar la palabra. Amén. Entonces, un buen comandante, ¿qué? Amén. Protege y guarda las ovejas. Y cuando hablamos de proteger, estamos hablando también de enseñar a las ovejas. El primero, este es el segundo. ¿Cuál fue el primero? Que derrota gigantes. Un buen comandante enseña a otros a derrotar gigantes. Y el segundo es que un buen comandante enseña a guardar las ovejas, a proteger las ovejas. No maltratarlas, no aprovecharlas, sino a bendecirlas, porque son hijos y hijas de Dios. Amén. Amén. Creo, sí, me quedan como 3 slides. Entonces, veamos otra característica. En 1 Samuel 36. 1 Samuel 36. 30 and verse 6. 7 and 8. 1 Samuel 36 dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. El verso 7 dice, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalek, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y el verso 8 dice, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él, o sea Dios, le respondió, persígalos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Aquí estaba David con los 600 hombres guerreros que él estaba enseñando, y David se fue de viaje a hablar con un rey de los filisteos, ¿verdad? Y su familia y la familia de los guerreros, que los 600 guerreros, su esposa, sus hijos, quienes estaban con David, estaban en una ciudad que se llama Gilgal, ¿verdad? Estaban ahí como escondidos, una ciudad que estaba, en Gilgal, ¿verdad? Y David y sus 600 hombres estaban haciendo otro mandado, ¿verdad? Entonces, pero sus esposas y sus hijos estaban en Gilgal. ¿Ok? Entonces, después que David regresó de su mandado y regresó a la ciudad de Gilgal, encontró a Gilgal en fuego. Encontró la ciudad derrotado.
y sus esposas y sus hijos desaparecieron, porque vino una banda de Amalek y vino a destruir, a incendiar la ciudad de Gilgal, y tomaron a sus esposas y a sus hijos. Entonces, cuando llegaron David y sus 600 hombres a Gilgal a encontrar que la ciudad estaba quemada, se amargaron, se entristecieron, se enojaron. Y se enojaron tanto y estaban tan amargados los 600 hombres que iban a matar a David, diciendo: por tu culpa, básicamente, ¿va? Entonces, David estaba en una situación así tremenda. Por ejemplo, si el pastor de una congregación y la congregación, las ovejas, van a hacer algo, ¿verdad? Y después, cuando regresen, sus cosas, sus teléfonos, su computadora, su tableta, sus carros, las llaves de sus carros, alguien se los robó. Entonces el pueblo se amargó tanto porque alguien robó, se le quitó, se le llevaron su teléfono, su tableta, su computadora. Entonces todo el pueblo le iba a apedrear al pastor. Básicamente eso es lo que está pasando acá. ¿Sí me entiendo? ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención el verso 6 que dice en naranja: mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Imagínate que te van a matar. Imagine, they're trying to kill you. What would you feel? ¿Qué sentirías en ese momento si te quieren matar? ¿Gabriel? You'd be scared? ¿Tendrías miedo? ¿Va? ¿Gabriel? What would you feel? You get scared, hermana? Araceli? Miedo. Coraje. Ah, sí. Como, exacto. Va. Entonces, pero David no se puso a excusarse, no buscó escapar, sino David supo a quién ir, supo dónde encontrar reposo, supo dónde ir a buscar fortaleza del Señor, supo dónde ir a buscar paz, a buscar tranquilidad. Y dice: se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces, un buen comandante, aunque puede estar pasando la tercera guerra mundial alrededor de él, puede estar un huracán volando casas, destruyendo lugares, puede haber cosas terribles en la congregación, pasando problemas, aflicciones y un montón de cosas terribles. Puede estar pasando, pero un buen comandante, un valiente guerrero, no huye, no busca escapar, sino busca fortalecerse en el Señor para confrontar el problema y buscar ayuda del Señor. Entonces, un buen comandante, un buen líder, busca fortalecerse en el Señor en los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles. Se puede decir así. Se puede decir así. Amén. ¿Sí? Por eso. Entonces, continuemos la historia. Siempre en 1 Samuel 30, pero ahora en el verso 22. Esto es la misma historia. It's the same story, right? It's just towards the end. Entonces, todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y a sus hijos, para que se los lleven y se vayan. El 23 dice: pero David dijo: no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Entonces, esta es la misma historia. Usted se recuerda que aquí en el verso 8, David consultó al Señor si deben de perseguir a esa banda de Amalek para rescatar a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Y el Señor dijo que sí, ¿verdad? Entonces, y aquí David y sus valientes guerreros atacaron la banda de Amalek, rescataron a sus hijos, a sus esposas, y también agarraron plunder, agarraron bagaje, agarraron
sí, like cosas, ¿verdad? No sé cómo más decirlo. En inglés dice plunder. El botín, ¿cierto? El botín, ¿verdad? Sí, sí me voy a entender. Sí. Agarraron sus esposos y agarraron botín, ¿verdad? Agarraron básicamente dinero, ¿verdad? Pero antes de llegar a confrontarse a la banda de Amalek, 200 hombres, dice que la Biblia que estaban cansados y que no pudieron ir a pelear contra la banda de Amalek. Entonces quedaron en una valle. Entonces solo 400 hombres fueron y 200 hombres se quedaron y no pelearon. 400 hombres sí fueron a pelear, ¿verdad? Entonces cuando los 400 y David derrotaron al enemigo, agarraron sus esposas, sus hijos y el botín, y iban a reunirse con los 200, ¿verdad? Dice algunos de los que estaban en los 400, algunos hombres dijeron, estos 200 no fueron a pelear con nosotros, estos no merecen parte del botín. These 200 men did not fight the battle. They don't deserve any glory. They don't deserve any money, any recompensa, right? Any paycheck, if you want to put it that way. Eso decía algunos de los 400. Pero David dijo, no, que no sea así, sino que todo lo que se agarró del botín, que se dividiera igualmente a todos los 600 hombres. No solo los 400, sino a todos, incluyendo los 200 quienes no pelearon. ¿Verdad? Parece ¿sorry? Yeah, like unfair. ¿Verdad? Parece que no es justo, ¿verdad? Pero eso es un pensamiento humano, humanista, ¿verdad? Que dice, el que trabaja más debe de ganar más. Y el que no trabaja, pues que no gane nada, ¿verdad? O que no pelee, que no nada, que no agarre nada. Pero si alguien me puede buscar Hechos 4:32, le voy a explicar por qué Dios permitió esto. Acts 4:32. ¿La tenés, Amy? ¿No la tenés? ¿Trabajas de Biblia? ¿Sí? Saca Acts 4:32. ¿La tenés? ¿En inglés? Dale en inglés. Now all the believers were one in heart and soul, and nobody called any of his possessions his own. Instead, they shared everything they owned. ¿Alguien más en español? ¿Alguien más? ¿Vos la tenés? ¿Sí? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gracias. ¿Entendieron? La iglesia, después que Jesucristo murió, resucitó y fue al cielo, ¿verdad? Quedaron los discípulos y comenzó la iglesia, ¿verdad? Esta lo llaman la iglesia de principio, the first church, if you want to say it. Dijeron que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, de un corazón y de un alma. Me habla de unidad. Me habla que la iglesia de principio estaban unidas y compartían todo lo que tenían con toda la congregación, con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando también igual en 1 Samuel 30. Lo que un buen comandante está enseñando a los demás guerreros es que debe de haber unidad en la congregación. Debe de haber unidad entre todos los hermanos. No que un hermano que trabajó, esforzó más, debe de recibir más gloria que el que no. Por ejemplo, en la alabanza, si un canto nos salió bien y salió chirero, ¿verdad? Y solo me dan la gloria a mí. That's not fair, right? Sino que ustedes también hicieron algo, ¿va? ¿Verdad? Ustedes tocaste la batería, tocaste la guitarra, vos cantaste, entonces no debe ser la gloria a mí, porque tal vez soy el director, ¿verdad? Sino todos debemos de compartir la gloria de la victoria, porque la victoria que hemos recibido no ha sido de nuestra fuerza, sino la victoria ha sido de Dios, ¿verdad? Eso es lo que David está enseñando a sus guerreros, que no debemos de haber división entre nosotros. Cristo no murió más por ella que por él, y por eso ella tiene que recibir más. No, Cristo murió por todos y derramó toda su sangre igual.
No debe de haber división. Entonces, un buen comandante enseña eso, que no debe de haber división en la congregación. Todos en unidad, todos recibiendo la gloria de la victoria, porque Dios nos ha dado la victoria. Por eso David dijo esto. Y eso es lo que tenemos que enseñarnos como un buen comandante que vamos a hacer. Amén. Yo termino, hermanos. Este es mi último slide. Segunda Samuel 5:2. Second Samuel 5:2. Y aquí es cuando van a coronar a David. Here's where they're going to crown David. Right? Aquí en un monte. Dice, ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú, o sea, David, el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Cuando habla de salidas y entradas, habla de la guerra. Cuando iban a pelear, cuando iban a guerrear, era David quien las iba guiando. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces, este es el último verso que quiero cerrar. A ver, redondeemos. Let us summarize. ¿Cuál fue la primera característica? Amén. Derrota gigantes. ¿Alguien más? ¿La segunda? Say it again. Amén. ¿La tercera? No. ¿Cómo no es? ¿Cómo? Amén. Busca fortalecerse en el Señor. ¿Y la cuarta? Unidad. Enseña unidad. Amén. ¿Se recuerda lo que le estaba diciendo hace 10, 20 minutos atrás? ¿Se recuerda lo que el Señor me habló? Amén. Eso. Que la mayoría de nosotros estamos llamados a un ministerio, a colaborar en el cuerpo de Cristo, a enseñar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el llamado que le dijeron a David y este es el llamado que le están llamando a ustedes. Esta es la palabra que le están ministrando a ustedes también. Ustedes, pastorearán a mi pueblo Israel. Y el pueblo de Israel espiritual es la iglesia, las ovejas, ¿verdad? Y serás príncipe, o sea, va a ser comandante, va a ser líder sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Entonces ustedes van a pastorear, van a enseñar, van a guiar a otros. Amén, Amy. Vas a guiar a otros a ser guerreros y guerreras. Amén, amén, Junior. Amén. Van a enseñar a otros a pelear, a guerrear, a que sean una generación diferente, a que sean una generación que no se acomoda a las costumbres de este mundo, sino que sea una generación que ame a Dios, sobre todo, hasta la muerte, si es posible. Que amen a Dios, ¿verdad? Ese es el llamado que ustedes, que a ustedes le están dando. This is your calling. This is your future. This is what you're going to do. Esto es lo que vas a hacer. Eso es lo que ustedes van a hacer en el futuro. No ahorita. Ahorita se están preparando. Están aprendiendo. Por eso, acérquense más a sus pastores. Acérquense más a sus padres. Porque los pastores, sus padres, le van a enseñar a pelear. Y también le van a enseñar a guiar a otros. Porque un futuro muy cercano, ustedes van a guiar a otros. Van a comandar a otros. Entonces les motivo que se acerquen a Dios, sobre todo, que busquen a Dios, que oren, que lean su palabra, que alaben, que adoren, que corren la extra mía para buscar a Dios, porque Dios les va a enseñar, los va a afilar a que sean guerreros para que después enseñen también a otros. Me impactaba mucho la prédica de ayer, porque ya tenía el rema ya. ¿Y se recuerda la enseñanza de ayer? ¿Cómo se llamaba? De un guerrero. Amén. Las manos de un guerrero. Entonces, vení a ver. Vení.
Vení. Ponete aquí. Please. Your arrow. All right. Y ponete así y estira. Yeah, sea así, like you're about to throw it out. But don't throw it. Ajá. Es un, imagínense, sígame. Por ejemplo, esto representa a tus pastores. Representa a tus padres. Él representa a tus padres. Él representa a tus pastores. Y aquí está una flecha, que son ustedes. Aquí está la flecha. Imagínense la flecha. Pull it down. Like pretend you take an arrow. Exacto. Esa flecha son ustedes, ¿verdad? Ahorita su padre, sus pastores le están edificando. Like pretend like you're sharpening the blade of the arrow. Sharpen it. Sharpen, just pretend. Just, yeah. ¿Sí? Te están preparando, te están afilando, te están formando, like straightening out the arrow. Te están estirando, te están endereciendo para que no estés torcido, sino enderezado, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo los pastores. Ahora, take it from the thing. Te están sacando de la java y muy pronto, pull it out, let it fly, te van a soltar. Y cuando te suelten, gracias, Gabriel. Cuando te suelten, es cuando tú vas a guiar a otros. Ahorita te están preparando. Ahorita te están preparando como un guerrero. Y cuando te suelten, es cuando va a ser el momento donde ustedes van a guiar a otros y ustedes se van a convertir en esas manos del guerrero. ¿Sí me entender? Por eso me sorprende mucho la enseñanza de ayer, porque va conectado. Ayer tal vez iba más para los padres, pero también, si se puede ver, esa enseñanza va a ser ustedes en un futuro, ¿verdad? Y ahorita eso es lo que estoy tratando de conectar también. Ustedes son las flechas, pero un día van a ser las manos del guerrero. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar. Si no se entendió algo, una parte, no lo dije mucho en inglés porque sé que todos saben español, ¿verdad? Pero si algo no se entendió, don't be afraid to ask. No duden en preguntar. Estoy aquí. Solo no me llamen a las 3 de la mañana porque ahí estoy durmiendo. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar. Y solo lo que vamos a hacer es, what I want you guys to do, just close your eyes. Cierran sus ojos. Todos cierran sus ojos. Y levanten sus dos manos en alto. Así. Y yo voy a orar por ustedes y después ustedes van a orar. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bendito, yo bendigo en el nombre de Jesús, oh Dios, a estos guerreros, a estos valientes, papá, a este pueblo, a esta generación, Señor, que tú les estás formando, Señor, a ser guerreros valientes, oh Dios, en tus manos, oh Dios. Yo sé, papá, que en cada hermano, en cada hermana hay luchas, hay batallas, hay dificultades emocionales en nuestras casas, en nuestra mente, en el trabajo, en la escuela, Señor. Pero Padre, gracias, oh Dios, porque ellos están en tu casa, Padre, y están aprendiendo a guerrear, están aprendiendo, Señor, a pelear la buena batalla todos los días. Por eso yo los bendigo en el nombre de Jesús, oh Dios, y lo que tú me has dado, Señor, eso doy a ellos también, papá. Ellos van a ser líderes, cabezas y no colas. Ellos van a ser comandantes, oh Dios, en tus manos. Ellos van a predicar tu palabra, van a enseñar, Señor, al afligido, al angustiado, al desalentado, al que está amargado, Señor, de que si hay salvación. Le va a enseñar a los demás a cómo ser un buen cristiano, un cristiano verdadero, Señor. Yo los bendigo, Señor. Derrama de tu presencia cada día más, oh Dios. Úngalos con aceite. Llévalos cada día más, oh Dios, a una gloria mayor, para que ellos puedan ser un día, papá, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros, oh Dios. Personas que colaboran, Señor, en la edificación de tu cuerpo ministerial, Señor. Yo te doy las gracias, te bendigo, Señor. Toda gloria y toda honra sea a ti, papá. Te alabamos. Alaba a Dios un ratito, adora al Señor un ratito. Con tu boca dile
Dile gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias con tu boca en inglés, en español. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for your love. Thank you for everything you have done. Gracias, papito bello. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra a ti, Señor, porque tú nos has amado, porque tú nos has bendecido, Señor. Toda gloria y toda honra sea a ti, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Urramamas, urrababaiki, turramashororo, irrabas, urramama, iriki, turramas, urururu, iki, tarrabasororo. Papito, te pido, Señor, que esta generación, oh Dios, sea una generación diferente, sea una generación que te busque, que te ame, papá, que te sirve con pasión, con alegría, Señor. Cámbianos, Padre, cada día más para que podamos ser, Señor, tus hijos y tus siervos que te sirven a ti, que honren a ti, Señor. Yo bendigo, Señor, esta generación. Te alabo y te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Que esta palabra sea sellada, Señor, en los corazones de mis hermanos, oh Dios. Que nunca se nos olvide esta palabra, Señor. Que aunque el enemigo venga a desanimarnos, oh Dios, que tu palabra, Señor, venga y surja y nos anime y nos traiga fortaleza de lo alto para pelear al enemigo y derrotar al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.